Hola, sean nuevamente bienvenidos todos ustedes a Rebelión de Lucifer. Antes de comenzar, quiero decirles que estoy verdaderamente muy contento de volver a estar con ustedes después de ciertos días que nos hemos tenido que tomar, pero en realidad ha sido por motivos completamente laborales, aunque ha coincidido también todo esto con el Mundial de Fútbol y con diferentes actividades. Si ustedes analizan cómo ha sido el comportamiento de todo lo que se ve en redes sociales, del internet mismo, pues prácticamente el fútbol tiene acaparado todo, y por otra parte, el resto de la información tiene que ver con lo que sucede en cada uno de los países en cuanto a las medidas que el gobierno toma o lleva a cabo una vez que la gente está distraída con el fútbol. Entonces, por todos estos motivos, yo me enfoco y trabajo, y continúo dando clases y continúo haciendo mis cosas. Y realmente también es bastante bueno tomarse de repente este tipo de pausas, hacer este tipo de pausas en el medio de todo un trabajo que se viene desarrollando, porque también nos ayuda a generar una retroalimentación, también a ir por ideas, etc. Y justamente con lo que hoy voy a comenzar, y estos videos que haremos a partir de del día de hoy, tienen que ver con reflexiones que he estado llevando a cabo con mis alumnos, con diferentes discusiones o algunos debates que hemos tenido en clase, y mediante todos ellos surgieron ciertos temas que son los que voy a presentar a lo largo de estos días. Con esto quiero decir que además de los temas habituales, durante este tiempo de fútbol vamos a seguir hablando de ciertos puntos y ciertas opiniones muy personales, o de todo eso que extrajimos del debate de estas clases a las que hago yo mención. Así que el primero de ellos, porque para mí resultó muy notable, muy importante, y fundamentalmente porque fue con médicos con quienes estuve discutiendo este asunto, pues es precisamente el asunto de la salud. Ahora, para abordar el tema, mejor lo hago haciendo una pregunta. Voy a abrir el tema con una pregunta, que es la que da título a este video. ¿Existe la enfermedad? Este es el tópico en torno al cual giraban nuestras discusiones en clase. Así que, ¿existe la enfermedad? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué sientes? ¿Qué has experimentado con respecto a tu familia y todo? ¿Qué es lo que tienes tú en mente al respecto de salud y enfermedad? ¿Existe la enfermedad o existe la salud? ¿O existen ambas tal vez? Bueno, voy a exponer en este momento la opinión muy personal que tengo yo al respecto de todo esto, que obviamente he ido formando a través de investigación, a través de confrontación, a través de información, y pues de la integración misma que hago yo de los conocimientos. Esto es opinión personal, pero es integrativo. De esta forma quiero yo decirles que el concepto de salud o enfermedad pues lo asimila cada persona. Cada uno le da la credibilidad o no a un concepto o al otro. Sin embargo, desde las enseñanzas originales de la humanidad, desde el conocimiento original, ese que las culturas antiguas tuvieron, de las culturas que han brillado en la historia, y de aquellas que incluso han pasado a través de nuestros libros de texto como desconocidas, pero han pasado así gracias a que se les ha querido ocultar. Bueno, en todas estas se tenía muy bien sabido que el único estado que el ser humano puede experimentar es la salud. Esto da a entender que el término enfermedad es inexistente. Por lo tanto, mi respuesta, así tal cual, la respuesta de Mauricio al respecto de ¿existe la enfermedad? Es no, no existe la enfermedad. Lo que existe en cambio es la salud. La salud es el único estado que el ser humano conoce, el único estado al cual podemos nosotros aspirar y del cual podemos nosotros desenvolvernos. La salud. Ahora, pues todo aquello que no sea saludable,
todo aquello que se aleja del estado de salud, nosotros lo hemos clasificado como enfermedad. Y es ahí en donde está el problema de apreciación. Ese es justamente el cambio que vamos a hacer a partir de hoy. Lo que existe es únicamente un desequilibrio. Sí, es muy claro. Únicamente conocemos al estado de salud. Eso es la condición natural del hombre, del ser humano, la salud. ¿Pero qué es la salud? Pues el correcto equilibrio, el correcto balance, aunque no es el término más adecuado, pero es muy difundido, el balance de energías y de nutrimentos, de condiciones, de requerimientos. El correcto equilibrio o el equilibrio a secas, el equilibrio dentro del organismo es lo que detona la salud, lo que nos hace habitar en salud. Sin embargo, cuando existe algún desequilibrio, este se verá reflejado en una distorsión que nosotros comprendemos como la enfermedad. Así que, mejor dicho, o restableciendo los términos en este contexto, lo que existe es equilibrio o desequilibrio. Equilibrio igual a salud, desequilibrio igual a enfermedad. Por esa razón, pues imaginarán ustedes cuál es la polémica que se ha generado entre los profesionales de la salud, poniéndolo yo en estos términos ligeramente sarcásticos, los profesionales de la salud que se encargan de proveerte salud, cuando en realidad lo que deberían vigilar es únicamente el equilibrio dentro del organismo y también, fundamental, el equilibrio de los organismos entre ellos mismos. Es decir, el equilibrio intraorgánico y el interorgánico, entre los organismos y dentro de los organismos. Vamos a situar esto nuevamente en el contexto de a qué nos referimos con equilibrio. Porque de esto ya hablaban científicos como el propio Linus Pauling. Una de las diferentes ramas de la química, pero donde hay una conjunción total con la medicina, es precisamente algo llamado medicina ortomolecular. La etimología de esto viene del griego y significaría la medicina de las correctas moléculas o de las moléculas indicadas. Si bien la interpretación puede ser más literal que eso todavía, el significado de la etimología que mejor lo puede representar es este, el de las correctas moléculas. Porque según el postulado de Linus Pauling, que muy posiblemente tomó con base en otro tipo de estudios más, no eran científicos, sino estudios de otro plano, de eso que en Rebelión de Lucifer estamos trabajando desde su origen. Bueno, Linus Pauling postulaba que el estado de salud en el ser humano era solamente logrado a través del consumo de los nutrimentos en su forma equilibrada, que un exceso es desequilibrio, que una carencia también es desequilibrio. Por lo tanto, esta medicina ortomolecular más bien estudiaba cuáles son las correctas proporciones, las cantidades exactas de macronutrimentos y de micronutrimentos, obviamente hablando en el contexto de la dieta del individuo, para proveerle el equilibrio correcto y con ello detonar ese estado al cual aspiramos, salud, el estado de la salud. Y que, de acuerdo al postulado de Linus Pauling, cualquier desequilibrio detonaría una serie de procesos contraproducentes que degeneran en algo que conocemos como enfermedad, siendo estas toda la gama que a ustedes se les pueda ocurrir, las conocidas y aquellas de las que incluso conocemos muy poco, las enfermedades más famosas y aquellas que son prácticamente un caso dentro de cientos de millones de personas. Bueno, todos esos son desequilibrios. Y de acuerdo a lo que Linus Pauling propone, y auxiliándose naturalmente de la química de alimentos, de la nutriología,
pues se diseña todo este sistema de medicina ortomolecular que es más bien de tipo preventivo. Hay que prevenir entrar en desequilibrios. ¿Cómo? Pues precisamente consumiendo equilibradamente los nutrimentos. De esta forma, pues la medicina ortomolecular promete ser en realidad una de las alternativas no solamente más baratas, sino más contundentes al momento de procurarle salud al individuo. Así que también, y eso es muy importante, si un individuo se encuentra enfermo, se intuye inmediatamente que eso se debe a un desequilibrio en los nutrimentos, a un desequilibrio con aquello que consume y por lo tanto, restableciendo el equilibrio, una vez que se identifica cuál es la causa, se restablece el equilibrio y entonces, mágicamente, la salud retorna al individuo. Esto es lo que postula la medicina ortomolecular, de forma completamente resumida para presentarlo aquí. Así que, pues bueno, al momento de estar dialogando todo esto, de entrar en debate con los jóvenes médicos, decíamos entre todos nosotros que había también algo importante al respecto de las emociones y que muchas personas tal vez consumían equilibradamente los alimentos, pero que el estado anímico también podía influir mucho en la salud. Y ese es el otro lado de la moneda, mismo que quiero terminar de abordar con ustedes en este episodio. Como les digo, ha habido muchos temas que he estado platicando con mis diferentes grupos, pero estos en particular son los que ahora quiero rescatar para presentárselos antes de que otra cosa suceda. Así que, volviéndome a situar en esto, pues el otro punto o la otra cara de la moneda es el de las emociones. Es el aspecto emocional del individuo. Y con esto quiero que dejes de pensar únicamente en que si el individuo está triste o está contento, pues entonces hay salud o hay enfermedad. Esto es todavía más complejo que eso. Y con complejo me refiero yo a que está compuesto por variables distintas, no a que sea difícil. Complejo es distinto de difícil. Complejo es compuesto. Entonces, en un proceso compuesto, anímicamente hablando, intervienen todos los estadios a través de los cuales el individuo fluctúa durante el día y durante su vida, o las etapas de su vida. Hablando de esto como tal, el aspecto emocional, pues se relaciona completamente con cuáles son los pensamientos que ese individuo experimenta, que están detonando en él todo un flujo energético que se va a ver reflejado como no solamente las emociones de alegría, la ira, el desprecio, el asco, sino en la actitud mediante la cual afronta la vida o disfruta de la vida. Incluso desde este mismo enfoque, si las personas más bien viven de forma combativa, pensando que esto es una lucha y se ocupa esa metáfora de la batalla de la vida, pues ya desde allí deja muy claro, pone en evidencia desde qué óptica él está observando a la vida, cuáles son las emociones mediante las que se conduce. Está asociando la batalla, la guerra, el combate de la vida, en tanto que otras personas se refieren al hecho de vivir como el disfrute, el goce, las experiencias. Son ópticas verdaderamente muy distintas, muy opuestas. Así que las emociones de un individuo con respecto a las del otro notablemente serán distintas. Pero entonces, llegando a esta conclusión, resulta ser que efectivamente también todo el aspecto emocional y esa parte de cómo afrontas tú la vida o el cómo disfrutas tú la vida va a detonarte también el estado de salud deseable y natural para el ser humano, o bien el desequilibrio que se verá reflejado en forma de enfermedad. Si unimos estas dos cuestiones, lo anímico, que fue lo último que hemos dicho, con lo primero que hemos dicho, que es el aspecto nutrimental, el aspecto de los nutrimentos en su correcta proporción, obtendremos una conclusión que para todos en este momento tiene que ser reveladora.
tanto como ha sido reveladora para mis alumnos, para los distintos grupos. Y esta es: el cuerpo humano es un puente entre lo que mentalmente estamos indicándole a nuestras acciones, a nuestras emociones, que hagan o que reflejen. Que los pensamientos en ocasiones no pueden comunicarse del todo con las emociones. Y esto queda en evidencia cuando muchas personas son incapaces de poner en palabras aquello que sienten. Entonces, estamos hablando de que dentro de cada individuo existen lenguajes que a la vez parecen no compatibles entre sí, o no son fácilmente interpretables un lenguaje con el otro. Por una parte, los pensamientos, la parte racional; por el otro, los sentimientos. Y resulta ser que no podemos siempre interpretar a los sentimientos de forma racional, e igualmente no podemos interpretar mediante las emociones y los sentimientos aquello que en los pensamientos se encuentra muy arraigado. Por lo tanto, requerimos de un intérprete. El intérprete que nos hará consciente lo subconsciente, que hará evidente lo que está escondido, lo que no podemos traducir tan fácilmente, es el cuerpo humano. Es mediante el cuerpo que se expresa con un lenguaje claramente entendible, un lenguaje tan franco y tan honesto que es evidente para todos, mediante el cual los sentimientos y emociones se expresan y nosotros interpretamos eso en el plano de lo físico a través del cuerpo para que la razón, los pensamientos, puedan interpretarlo, puedan hacerle caso a ese mensaje. Así que al respecto de esto, pues hay muchos científicos y algunos que, pues de acuerdo a la ciencia, han sido descalificados, pero personajes e investigadores verdaderamente muy respetables, que han logrado sintetizar estas dos posturas en algo fabuloso, y eso es: el cuerpo es el transductor de las señales de las emociones para que la razón o los pensamientos lo interpreten o lo entiendan. Conclusión de todo esto: las emociones generan estados físicos, condiciones que son visibles en el cuerpo, porque esas condiciones que son visibles en el cuerpo, esos estados físicos, sí son visibles por el resto de nuestros sentidos. Y por lo tanto, los pensamientos y la razón sí pueden interpretarlos. De este modo, habiendo asociado que a todos los pensamientos les corresponde un estado físico, que a todas las emociones les corresponde también un estado físico, podemos comprender de una forma más íntegra todavía que no es únicamente lo que el cuerpo come o bebe, no son solamente los nutrimentos, sino también tiene mucho esto que ver con las emociones del individuo y el cómo esto impacta en el cuerpo. Y para cerrar, una vez más, otro nuevo episodio, vamos a decir que si las emociones impactan en el cuerpo generando o detonando la salud o el desequilibrio que interpretamos como enfermedad, y que los nutrimentos igualmente lo hacen, nos proveen salud o nos proveen desequilibrios en forma de enfermedad, pues el equilibrio, el restablecimiento del equilibrio nutrimental y emocional nos procurarán entonces la salud de manera integral. Quiere decir entonces que realmente la salud proviene de uno mismo. Puesto que el desequilibrio provino de uno mismo, el restablecimiento del equilibrio en uno mismo nos generará salud. Y por lo tanto, la verdadera y única salud proviene desde dentro de nosotros, hacia el exterior. Es un estado completamente íntegro y además perfectamente personal. Y es por esa razón que en un siguiente episodio voy a dar continuación a cuáles fueron algunas de las interpretaciones y de las aportaciones en este debate que entablamos los médicos y yo
en aquello que les estaba platicando hace un momento. Muy bien, por lo tanto, les recuerdo a todos aquellos que todavía no se hayan suscrito al canal, este es el momento para hacerlo. Aprovechen en esta oportunidad y suscríbanse ahora. Y si este episodio te ha comenzado a interesar, pues entonces el siguiente es para ti. Así que es imperdible. Dale me gusta si es que te ha aportado información, si te ha ayudado a reflexionar algo en particular. Dale me gusta y compártelo con todos tus conocidos y con todos tus amigos para que vean algo distinto al fútbol nada más. Y distinto de las quejas al respecto de las reformas y de cosas así en cada uno de nuestros países. Y por lo tanto, me despido y los veo a todos ustedes en un siguiente episodio de Rebelión de Lucifer. Hasta luego.